La sombra es un fenómeno psicológico que surge como resultado de la represión de partes de nosotros mismos a lo largo de la vida. A medida que crecemos, somos moldeados por las personas a nuestro alrededor, padres, maestros, amigos, que imponen conceptos de lo que está bien o mal, es bueno o malo, aceptable o inaceptable. Somos condicionados a mantener solo aquellos comportamientos considerados adecuados por la sociedad. De esta forma, nuestra personalidad es moldeada para encajar en ese gran grupo que llamamos mundo. El problema es que no solo nuestros impulsos más oscuros son reprimidos, sino también partes extraordinarias y únicas de nuestra personalidad que simplemente no encajan en el patrón de lo políticamente correcto. Instituciones como la familia, la escuela y el trabajo nos fuerzan a reprimir esos fragmentos de originalidad simplemente porque distan de la norma. ¿Cuántas veces no hemos sentido que una parte de nosotros, que hervía en emoción, creatividad y propósito, se ha ido perdiendo con el tiempo? La esencia de nuestro ser físico no es tan distinta a la de otros animales. Nuestro cuerpo, en su constitución más básica, está hecho de los mismos elementos que constituyen los cuerpos de nuestros hermanos irracionales. Sin embargo, reside dentro de nosotros una chispa que nos hace singulares, la capacidad de trascender nuestras limitaciones físicas y buscar la plena realización de nuestro espíritu. Y lo que separa a nuestro verdadero yo de nuestro potencial máximo es precisamente la sombra, esa parte reprimida de la psique que cargamos con nosotros. Al dar voz a la sombra, integrando esa parte negada en nosotros, podemos volvernos más completos y autorrealizados. Según Jung, el personaje representa la máscara social que usamos para relacionarnos con el mundo exterior. Es la cara pública que presentamos a otras personas, moldeada por las expectativas y valores de nuestra cultura. Mientras que la sombra contiene los aspectos de nosotros mismos que son incompatibles con este personaje, y por eso relegados al inconsciente. Son pensamientos, sentimientos e impulsos que consideramos inaceptables y por eso reprimidos. A pesar de que aspiramos a alcanzar altos niveles de evolución personal, ningún ser humano es tan noble y elevado como le gustaría creer. La sombra alberga nuestras partes más primitivas e instintivas, que fueron reprimidas a lo largo de la vida para adaptarnos a la sociedad. Incluye impulsos naturales como la ira, la agresividad y el deseo de poder. Estas partes negadas no desaparecen, solo se hunden en el inconsciente, uniéndose a la sombra, o sea, los impulsos y rasgos de carácter incompatibles con la máscara social que presentamos al mundo. Jung creía que la mente se compone de fragmentos a integrar, siendo la sombra quizás el más importante. Al dar voz e incluirla en nuestra personalidad, podemos volvernos más completos y conscientes. De acuerdo con la visión de Jung, la mente humana puede dividirse metafóricamente en 4 partes principales. El consciente, que es la parte que está en foco en el momento presente, compuesta por pensamientos, sentimientos y percepciones de los que estamos conscientes. El inconsciente colectivo, que es una parte profunda y universal, compartida por toda la humanidad. Contiene arquetipos, símbolos e imágenes que influencian nuestros pensamientos y comportamientos de manera inconsciente. El inconsciente personal, que es la capa que contiene experiencias y recuerdos individuales que fueron reprimidos o olvidados. Incluye contenidos que alguna vez fueron conscientes, pero no pueden ser accedidos en el momento actual. Y la sombra, que reside en el inconsciente personal y engloba los aspectos de la psique que son incompatibles con la máscara social. La sombra contiene impulsos, cualidades y deseos considerados socialmente inaceptables. Es la parte oscura negada por la consciencia, pero que ejerce gran influencia sobre nuestros pensamientos y acciones. La sombra alberga mucho más que solo características consideradas negativas en nosotros. Es un repositorio de potencialidades no desarrolladas, talentos dormidos, creatividad reprimida, así como virtudes y puntos fuertes que fueron relegados. A lo largo de la vida, interiorizamos una serie de juicios sobre lo que es socialmente aceptable o no. Muchas veces, cualidades positivas terminan siendo asociadas al mal y suprimidas por no adecuarse al ideal de ego que construye nuestra máscara social. Por ejemplo, características como asertividad, ambición o deseo de reconocimiento pueden ser vistas como egoístas, llevando a la persona a negar esas inclinaciones. Integrar la sombra significa rescatar y reconocer la legitimidad de esos impulsos, sin necesidad de actuar ciegamente por ellos. Es entender que toda emoción o rasgo humano tiene un propósito válido,
aunque necesite ser canalizado de forma constructiva. Forma parte de la maduración psicológica abrazar esas polaridades y encontrar un equilibrio saludable. No existe luz sin sombra, así como no hay totalidad sin imperfección. Esto es algo que tendemos a olvidar, especialmente con la llegada de las redes sociales. En esas plataformas, muchas personas crean una imagen falsa de perfección. Pero eso es una ilusión. Todos tenemos fallas, defectos y una sombra interior que no mostramos al mundo. La persona que proyectamos al mundo oculta nuestras inseguridades, miedos, angustias y partes de nosotros que la sociedad juzgaría como inaceptables. Tendemos a presentarnos solo bajo nuestra mejor luz, omitiendo todo aquello que no deseamos que los demás vean. Y así como cada individuo posee una sombra personal, compuesta por aspectos oscuros de la psique, también existen sombras en el dominio colectivo. Ningún grupo, sociedad o nación es totalmente armonioso y transparente. Siempre hay zonas de sombra que albergan los impulsos primitivos y las facetas que una cultura no desea reconocer en sí misma. En tiempos de conflicto y división social, esa sombra colectiva sale a la luz de forma evidente. Tensiones históricamente contenidas irrumpen, y el odio, la intolerancia y la violencia antes reprimidos, ahora se vuelven explícitos. Lo vemos en guerras, polarizaciones políticas y disputas entre grupos rivales. Para que una sombra sea proyectada, es necesario que algo obstruya el camino de la luz. Y lo que hace ese papel en nuestras vidas es lo que Jung llamó la máscara social que usamos al relacionarnos con los demás. La máscara social representa los rasgos de carácter y comportamientos que deseamos que las personas crean que nos definen completamente. Es la cara pública cuidadosamente construida para causar una impresión específica, al mismo tiempo que oculta nuestra verdadera naturaleza. Esa máscara empieza a formarse desde la infancia, a medida que aprendemos qué partes de nosotros reciben aprobación o rechazo de nuestros padres, amigos y de la sociedad. Rasgos aprobados son incorporados a la persona, mientras que los rechazados son escondidos detrás de ella. De esa forma, hay una disociación entre nuestro yo público y nuestro yo privado. La máscara social filtra todo lo que mostramos al mundo, omitiendo emociones, pensamientos e impulsos considerados inaceptables. Esto genera una sombra, compuesta por todo ese material reprimido. Se hace claro al comparar cómo hablamos de determinado asunto en presencia de otros, manteniendo las apariencias, y cómo reflexionamos sobre el mismo tema en nuestra intimidad, sin máscaras. De esta forma, esa máscara social pasa a ser nuestra identidad. Nos convencemos de que somos exactamente aquello que mostramos al mundo. Los comportamientos y rasgos considerados impropios son relegados a las sombras del inconsciente. Surge, entonces, una brecha entre la persona iluminada y la sombra oscurecida. Una dualidad se instaura en nuestra psique, la cara pública habitual y la cara oculta repudiada. Según Jung, los contenidos de la sombra no permanecen inertes. Adquieren vida propia entre bastidores de la mente, como una especie de subpersonalidad autónoma que influencia nuestras elecciones y acciones sin que nos demos cuenta. Nuestra sombra interior contamina nuestro humor, relaciones y potencial creativo, generando una tensión psíquica entre el ego consciente y el inconsciente ignorado. En momentos de crisis o desinhibición, cuando nuestras defensas egoicas se diluyen, esa otra personalidad toma la delantera, expresando toda la carga reprimida. Cuanto más negamos la sombra, más disruptiva se vuelve su exposición. La sombra no alberga solo nuestros defectos y debilidades, sino también rasgos positivos de la personalidad que fueron reprimidos. Por ejemplo, en una educación rígida o ambiente hostil, cualidades como creatividad, confianza y espontaneidad pueden ser negadas. Al sustentar un personaje, perdemos parte de nuestra individualidad y esencia más profunda. Es agotador mantener una máscara todo el tiempo, adaptándonos a lo que es socialmente esperado. Terminamos volviéndonos extraños para nosotros mismos, desconectados de nuestro verdadero yo. Jung veía la integración de la sombra como esencial para alcanzar la totalidad psíquica. En vez de solo observar el contenido de la sombra, es preciso integrarla de forma consciente, permitiendo que se exprese de manera saludable. Así, rescatamos rasgos positivos antes negados, acercándonos a un estado de plenitud. La verdad es que las personas que se esfuerzan excesivamente por parecer perfectas, tienden a ser vistas con desconfianza. Es preferible un carácter integrado, que conozca con honestidad sus debilidades, pero también sus puntos fuertes y virtudes. Al confrontar nuestra sombra, pasamos a ver ambos lados en nosotros mismos.
Esto nos vuelve más conscientes de nuestras fallas morales, pero también de nuestras mejores cualidades. Cuando integrados, esos opuestos internos dejan de controlarnos ciegamente. Dejamos de ser dominados por rabia, avaricia o agresividad reprimida. Esta integración crea contraste, permitiendo que el bien en nuestro carácter se destaque con más facilidad. Una forma de empezar a entender nuestra propia sombra es observar las reacciones emocionales intensas que sentimos con respecto a ciertos rasgos ajenos. Si algo en otra persona nos causa repulsión o enojo, probablemente esa característica también resida en nosotros, pero proyectada en el otro. Suele ser más fácil percibir nuestra sombra en las personas a nuestro alrededor. Al notar impulsos y patrones en ellos, podemos reconocer esos mismos elementos oscuros en nosotros. Después de todo, la sombra, aunque inconsciente, se refleja a través de gatillos externos. Algunos de los contenidos positivos de la sombra son justamente impulsos naturales, como deseo de poder, ambición y competitividad. Son instintos que terminamos reprimiendo por juzgarlos inaceptables. Sin embargo, al integrarlos conscientemente, podemos acceder a su inmensa energía vital de forma productiva. Al admitir esos anhelos, sin culpa, y expresar cada uno de ellos de modo saludable, logramos tener un mayor control sobre ellos, que se vuelven combustible para asumir riesgos calculados, competir cuando sea necesario y buscar una vida más vibrante. La sombra es parte de la esencia del ser humano. Así como existen cualidades positivas en cada uno de nosotros, también residen imperfecciones y limitaciones que necesitan ser reconocidas e integradas a nuestra personalidad. El hombre valeroso y destemido, por ejemplo, al analizar su sombra, puede identificar miedos e inseguridades que prefería esconder. El genio brillante, a su vez, carga áreas de ignorancia e intelecto mediocre que teme admitir. Son caras ocultas que contrastan con la persona cuidadosamente construida. Debemos encarar esos opuestos internos con coraje y humildad. Negar o reprimir nuestra sombra solo fortalece su poder sobre nosotros. Las debilidades permanecerán, manifestándose de maneras disfuncionales mientras permanezcan oscuras. Al encarar nuestra propia sombra, confrontamos las distorsiones del mundo. Comprendemos que la violencia y los vicios que condenamos están también en nosotros, potenciales o actuantes. Cuanto más negamos nuestra oscuridad, más fuerte se vuelve, hasta estallar incontrolablemente. Su poder deriva justamente de permanecer en penumbra. Traer su sombra a la luz, sin miedo o aversión, es el camino para tener mayor control sobre ella. Es un proceso gradual que requiere esfuerzo continuo. Con el tiempo, equilibramos los opuestos dentro de nosotros, absorbiendo nuestra sombra como parte legítima de quienes realmente somos. Al alcanzar esa integración, podemos disfrutar del potencial creativo y energético antes aprisionado en la sombra, utilizándola a nuestro favor.